Mi nombre es Santiago, aunque ese nombre murió hace mucho tiempo, en un camino de terracería manchado de sangre y pólvora. Aquí adentro y allá afuera, para los pocos que aún se atreven a recordarme, soy el fantasma. Tengo 19 años, pero mis ojos han visto cosas que harían que un anciano de 100 temblara. Siento el peso de un siglo de pecados sobre mis hombros. Les hablo desde el infierno en la tierra, desde el fondo de una celda de aislamiento en el ceferezo número 1, el altiplano, un hoyo de concreto y acero a 1 hora de la Ciudad de México, donde el sol es un mito y el silencio grita. Estuve activo, como dicen ellos, desde los 14 hasta los 17. 3 años. Una eternidad en el negocio de la muerte. 3 años siendo un perro de caza, una herramienta desechable para el cártel del Golfo, en la facción que le peleaba la plaza a los Zetas con una hazaña que ni los animales conocen. Y hoy, con esta grabadora que un abogado de derechos humanos, un tipo con más fe que sentido común, me consiguió a escondidas, voy a contarles la verdad. No la que ven en las series de Netflix, donde los narcos son antihéroes con un código de honor. No la de los corridos que glorifican a monstruos analfabetas. Les contaré la verdad cruda, la que huele a óxido, a miedo rancio y a tierra mojada con la sangre de inocentes. La gente, ustedes, creen que uno entra a esto por poder. Por las camionetas del año con los vidrios polarizados. Por las plebitas que se te ofrecen como si fueras un dios, por sentirte el dueño del mundo. Esa es la mentira más grande, el cuento de hadas más podrido que se han contado para poder dormir tranquilos. Uno entra porque el hambre te muerde las tripas más fuerte que el miedo. Entras porque en los pueblos olvidados de México, donde el gobierno solo se aparece para pedir el voto, el diablo te ofrece un plato de comida caliente a cambio de tu alma. No hay elección. Nunca la hubo. Es una ilusión, una trampa bien puesta. Y una vez que das el primer paso, una vez que aceptas el primer billete de 500, dejas de pertenecerte. Eres de ellos. Eres propiedad de la empresa. Eres una herramienta, un arma que ellos apuntan y disparan a su antojo. Y para probar que el arma servía, para que el niño Santiago muriera definitivamente y el fantasma naciera de sus cenizas, me ordenaron hacer lo impensable. A los 15 años, el cártel me obligó a asesinar a la única persona que alguna vez creyó en mí. La única que vio un futuro en mis ojos, en lugar de un gatillero en potencia. Me obligaron a matar a mi maestra de civismo, la señorita Gabriela, como prueba final de lealtad. Y yo lo hice. Ustedes se estarán preguntando, con toda la razón del mundo, como un mocoso flacucho de 14 años, que lo único que sabía robar eran guayabas del árbol del vecino. Termina con un cuerno de chivo entre las manos en lugar de un libro de texto. No fue como un rayo en un día soleado. Fue un veneno lento, una gangrena que se fue extendiendo poco a poco hasta pudrirlo todo. Nací y crecí en un pueblo de Tamaulipas, del que ni vale la pena decir el nombre. Porque es un clon de cientos de otros pueblos fantasmas a lo largo y ancho del país. Un lugar donde el polvo se te pega a la piel como una segunda piel y la esperanza se evapora con el calor del mediodía. Mi jefe, mi padre, era un hombre de campo. Se partía el lomo de sol a sol por una miseria que apenas nos alcanzaba para los frijoles y las tortillas. Recuerdo sus manos, gruesas y agrietadas como la tierra que trabajaba. Mi mamá hacía lo que podía, lavando ajeno, cosiendo ropa para las señoras del pueblo, siempre con una sonrisa cansada. Éramos pobres hasta los huesos, pero éramos una familia. Comíamos juntos, nos reíamos.
Esa era nuestra única riqueza. Hasta que el cáncer llegó a la casa sin ser invitado. Se le metió en los huesos a mi papá como una termita. Los doctores del Seguro Popular, con la apatía de quien ve la muerte todos los días, nos dijeron que no había nada que hacer, que nos lo lleváramos a morir a casa con dignidad. Pero había un tratamiento, uno experimental, en una clínica privada de Monterrey. Carísimo. Costaba más de lo que mi familia ganaría en 10 vidas de trabajo esclavo. Ahí fue cuando mi mundo, el pequeño y frágil mundo de un niño de 13 años, se hizo añicos. Ver a mi padre, un hombre fuerte como un roble, consumirse en una cama, escucharlo gemir de dolor por las noches, escuchar a mi madre llorar en silencio en la cocina para que no la oyéramos. Eso te quiebra. Te rompe por dentro y te deja un hueco que se llena con pura desesperación. Fue entonces cuando el comandante Sombra, el jefe de la plaza, el verdadero dueño del pueblo, empezó a fijarse en mí. Yo era un morro flaco, escurridizo, de los que pasan desapercibidos. Perfecto para sus planes. Empezó de a poco, probándome. Primero me usó de halcón. Me dio un radio y me sentó en una esquina. Santi, si ves pasar una patrulla de los federales o de los marinos, me avisas por aquí. Solo aprietas este botón y dices, ahí va la sopa. Nada más. Me dio 1,000 pesos por un día de estar sentado viendo pasar los carros. Con eso compramos una caja entera de morfina para el dolor de mi padre. Luego fueron recados. Lleva este paquete a la vulcanizadora de la salida del pueblo. No preguntes, no mires, solo entrégalo. Otros 2,000 pesos. Me sentí útil. Por primera vez en mi vida, sentía que yo podía hacer algo para cambiar las cosas. Que no era solo un espectador de la tragedia de mi familia. El comandante me palmeaba la espalda. Usted tiene huevos, mi fantasma. Se le ve en la mirada. No le tiembla la mano. Usted va a llegar lejos con nosotros. Y yo, pendejo e ingenuo, me lo creí. Me tragué el anzuelo con todo y sedal. No entendía que ese dinero no era un pago, era una cadena. Cada billete era un eslabón. No era dinero, era una deuda. Y esas deudas, en este negocio maldito, no se pagan con billetes. Se pagan con sangre, la tuya o la de alguien más. Mi bautizo de fuego, mi verdadera entrada al infierno, no tardó en llegar. Las chambas fáciles se acabaron. Una noche, el comandante Sombra me subió a su lobo negra, blindada, que olía a cuero, a cigarro caro y a algo más, algo metálico y frío. Hoy te toca jalar de verdad, fantasma, para que demuestres que no eres un pinche niño llorón y que te ganaste el apodo. Condujo hasta las afueras del pueblo, a una bodega de granos abandonada que apestaba a humedad, a ratas muertas y a miedo. Adentro, bajo la luz amarillenta de un solo foco que parpadeaba, tenían a un tipo amarrado a una silla de metal. Estaba horriblemente golpeado. La cara era una masa de hinchazón y sangre seca. Era un chapulín, un vendedor de droga independiente que había intentado trabajar en nuestra plaza sin pagar la cuota, sin reportarse con la empresa. El comandante sacó una pistola, una escuadra 9 milímetros, y me la puso en la mano. Pesaba como si estuviera hecha de plomo y de todos los pecados del mundo. Se sentía helada, antinatural. Este pendejo nos faltó al respeto a todos. Cree que puede venir a nuestro terreno a hacer su desmadre. Ándale, demuéstrame que sirves para algo. Dale piso. El hombre en la silla levantó la cabeza. Sus ojos, lo único que se movía en su cara destrozada, me miraron. No pedían piedad. Ya sabía que no la iba a encontrar. Solo mostraban una resignación infinita
como si supiera que su película ya se había acabado. Por favor, tengo hijos, susurró con los labios rotos. Esas palabras se me clavaron en el cerebro. Mis manos empezaron a temblar violentamente. El sudor me corría por la espalda, frío como el hielo. Podía escuchar los latidos de mi corazón en los oídos. Un tambor salvaje anunciando el fin del mundo, mi fin. ¿Qué esperas, pendejo? O lo matas tú o te mato a ti y luego a él, gritó el comandante, sacando su propia arma y apuntándome a la cabeza. Ese es el truco. Siempre es así. Te quitan la opción. Te ponen entre la espada y la pared. Es matar o morir. Y a los 14 años, uno siempre elige vivir. Apunté. No sé si a la cabeza o al pecho. Todo era un borrón. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, tanto que vi estrellas, y apreté el gatillo. El estruendo en esa bodega fue ensordecedor, apocalíptico. Me zumbaban los oídos. Cuando abrí los ojos, el hombre estaba desplomado en la silla, con un hoyo oscuro en el pecho del que brotaba la vida. El olor a pólvora y a sangre se me metió hasta el cerebro y se quedó ahí para siempre. Corrí a una esquina y vomité. Vomité los frijoles, el miedo y los últimos restos de mi infancia. El comandante y sus hombres solo se rieron. Una risa hueca, cruel. Bienvenido al negocio, fantasma. Ya eres uno de nosotros. No hubo celebración. No hubo palmadas en la espalda. Solo me aventó un fajo de billetes ensangrentados al suelo y me dijo que me largara a mi casa. Caminé de regreso al pueblo en un trance. La luna parecía un ojo que me juzgaba. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de ese hombre y escuchaba sus últimas palabras: tengo hijos. Pero al día siguiente, con las manos aún temblando, le di el dinero a mi mamá para el tratamiento de mi papá. Y una parte de mí, la más oscura, la más retorcida, se sintió orgullosa. El veneno había empezado a hacer efecto. Había matado a un hombre para salvar a otro. Y en ese momento, en mi mente de niño confundido, la balanza parecía equilibrada. Pronto, muy pronto, me di cuenta de la verdadera naturaleza del monstruo para el que trabajaba. El proselitismo del cártel, esa idea de que cuidaban al pueblo, de que eran una especie de Robin Hoods modernos, era la farsa más grande y cínica. Un día, mientras patrullábamos en la troca, vi cómo levantaban a don Nacho, el dueño de la tiendita de abarrotes donde mi mamá me mandaba por el mandado desde que era niño. Un viejo bueno, de esos que ya no hay, que siempre me regalaba un dulce o un chicle. Lo sacaron a rastras de su negocio a plena luz del día, frente a todos. Le pregunté a uno de los sicarios que iba conmigo, un tipo al que apodaban el Diablo, ¿por qué se lo llevaban si era un hombre de bien? El ruco no ha querido pagar el piso, se hace pendejo. Me dijo con una sonrisa podrida que le faltaban varios dientes. El comandante dice que hay que poner ejemplos. Lo subieron a la caja de la camioneta como si fuera un animal y nunca más se supo de él. Su esposa cerró la tienda a la semana y se fue del pueblo con sus hijos, con la mirada perdida. Ahí entendí con una claridad que me heló los huesos. No éramos protectores, éramos una plaga, una enfermedad. Éramos el miedo que hacía que la gente cerrara sus puertas antes de que oscureciera, que los niños ya no jugaran en la calle, que las madres rezaran por sus hijos cada vez que salían de casa. Veía el terror en los ojos de mis vecinos cuando pasaba en la camioneta. Ya no era Santiago, el hijo de don Manuel. Era el fantasma, el perro del comandante. Mi propia madre me tenía miedo. Ya no me abrazaba.
Me dejaba el plato de comida en la mesa y se iba a su cuarto a rezar. El dinero que yo llevaba a casa estaba manchado de sangre y de lágrimas, y ella lo sabía. Ese dinero no estaba sanando a mi padre, estaba enfermando el alma de toda mi familia. Y lo peor, lo que me carcomía por dentro, fue ver a otros niños, más chicos que yo, empezar el mismo camino. Los veía de halcones en las esquinas, con sus radios más grandes que sus esperanzas, con la misma mirada de hambre y desesperación que yo tenía un año atrás. El cártel no solo mataba gente, devoraba futuros. Se tragaba pueblos enteros, generación tras generación, como un Moloch insaciable. A pesar de todo el veneno que tragaba a diario, mi ascenso en la organización fue rápido, vertiginoso. El comandante Sombra vio en mí algo que le gustaba. Era silencioso, obediente y, sobre todo, invisible. Mi cara de niño no levantaba sospechas. Nadie se imaginaría que ese morro escuchimizado era capaz de desarmar una R-15 y volverla a armar en menos de un minuto. Me convertí en su sicario personal para los trabajos finos, los que requerían más sigilo que fuerza bruta. Me mandaba a las ciudades grandes, a Reynosa, a Matamoros, a Tampico. Me daban la dirección de un abogado que estaba defendiendo a un rival, de un periodista que estaba preguntando demasiado, o de un político que no quería alinearse. Yo llegaba, me instalaba en un hotelucho barato y esperaba, a veces por días, estudiando la rutina de la persona como un cazador estudia a su presa. No había tiroteos espectaculares como en las películas. Era un acercamiento silencioso en un estacionamiento subterráneo. Un solo disparo con silenciador en medio de una multitud que no se daba cuenta de nada. Y desaparecía antes de que el cuerpo tocara el suelo. Me convertí en un fantasma de verdad. Fantasma. Me movía entre la gente normal. Comía en los mismos restaurantes y nadie se imaginaba que el morro de 14 años con audífonos que pasaba a su lado iba a ejecutar a un hombre 5 minutos después. La paga era buena, muy buena. Pude pagarle a mi padre el tratamiento completo en una clínica de Monterrey. Empezó a mejorar, incluso a caminar un poco. Le compré una casa nueva a mi madre, en una colonia mejor, lejos del pueblo polvoriento. Pero cada peso que gastaba me quemaba en las manos. La muerte se volvió una rutina, un número, una chamba más. Dejé de sentir. El miedo se fue, el remordimiento se fue. Solo quedó un vacío helado, un eco en un cuarto oscuro. El comandante Sombra me tenía una confianza ciega. Me llevaba a reuniones importantes, en ranchos lujosos con albercas, animales exóticos y mujeres que parecían sacadas de revistas. Ahí fue donde vi la verdad que les conté al principio, la verdad que nadie quiere ver. En una de esas reuniones, vi al comandante, un hombre que parecía un dios en mi pueblo, un tipo al que todos le temían. Agachar la cabeza y hablarle con un respeto perruno a un señor de traje impecable y zapatos italianos. Un tipo que parecía un empresario o un político de alto nivel, que llegó en un helicóptero con insignias del gobierno. Hablaban de porcentajes, de rutas protegidas por la Policía Federal, de limpiar la zona para la llegada de una nueva inversión extranjera, de control electoral. Entendí que nosotros, los sicarios, los que poníamos el pecho a las balas, los que terminábamos en una fosa clandestina o en una cárcel de máxima seguridad, éramos solo los peones. Los verdaderos capos, los dueños del juego, no vestían botas vaqueras ni cargaban cuernos de chivo. Vestían trajes de Armani, se sentaban en consejos de administración y en curules del Congreso. Nosotros éramos sus carniceros, sus empleados desechables. Y entonces,
cuando creía que ya nada podía sorprenderme, que mi alma ya estaba completamente muerta. Llegó la orden que lo cambió todo. Fue una tarde calurosa de mayo. El aire estaba pesado. Olía a lluvia que no llegaba. Estábamos en la casa de seguridad, limpiando las armas después de un trabajo. El comandante Sombra me llamó aparte, a la cocina. Tenía esa mirada fría, calculadora, que usaba cuando iba a dictar una sentencia de muerte. Fantasma, tengo un jale especial para ti. Un jale de confianza. Quiero que demuestres de una vez por todas que tu lealtad es con la empresa, no con tu pasado de mierda. No entendía a qué se refería. ¿De qué habla, comandante? Sacó su celular y me mostró una foto. Mi corazón, esa piedra fría que creía tener en el pecho, se detuvo y luego empezó a latir con una violencia desbocada. Era la señorita Gabriela, mi maestra de civismo y ética de la secundaria. La profe Gaby, como le decíamos todos. Era una de esas maestras que de verdad se preocupaba por los alumnos. Me había ayudado mucho cuando mi padre enfermó. Organizó una kermés en la escuela para juntar fondos. Siempre me decía que yo era inteligente, que tenía potencial, que no dejara la escuela, que podía llegar a ser alguien de bien. Fue la última persona de mi vida anterior que todavía me hablaba con cariño cuando me veía en la calle, que todavía veía a Santiago y no al fantasma. ¿Por qué ella? Logré preguntar con un hilo de voz que no reconocí como mío. El comandante sonrió. Una mueca sin alegría. Una cicatriz en la cara. La maestrita se ha vuelto muy bocona. Anda organizando marchas por la paz con otras viejas beatas, hablando con periodistas de fuera, diciéndole a los padres en las juntas que no dejen que sus hijos se junten con nosotros. Está calentando la plaza. Y tú sabes lo que hacemos con la gente que calienta la plaza. Hay que apagar ese fuego. Y lo vas a hacer tú. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. El mundo se puso a girar. Yo no puedo. Ella es buena gente. Balbuceé como un idiota. La cara de Sombra se endureció como una máscara de piedra. En un movimiento rapidísimo, me agarró del cuello y me estrelló contra la pared de azulejos. El aire se me escapó de los pulmones. Mira, pinche escuincle malagradecido. Aquí no hay gente buena. Hay gente que está con nosotros y gente que está contra nosotros. Ella eligió su bando. Y tú vas a elegir el tuyo ahora mismo. O la matas y demuestras que eres 100% de la empresa, o en este mismo instante le hablo a mi gente y te matan a ti, a tu jefa y a tu padre enfermo que sigue vivo gracias al dinero que te damos. ¿Entendiste? Cada palabra fue un clavo martillado en mi ataúd. Me soltó y caí al suelo, tosiendo, buscando aire. No había elección. Nunca la hubo. Me aventó una pistola pequeña, una calibre .22 con silenciador y un papel con la dirección de su casa. Tienes hasta mañana en la noche. Quiero ver la noticia en el periódico del día siguiente. Salí de ahí sintiéndome muerto en vida. Los siguientes 2 días fueron una tortura sacada del infierno. No comí, no dormí, la seguí. La observé desde lejos. La vi salir de la escuela, sonriéndole a los niños que corrían a abrazarla. La vi en el mercado, escogiendo fruta con cuidado. La vi regando las macetas de geranios en el pequeño jardín de su casa. Cada imagen era una puñalada en mi alma podrida. Recordaba sus clases, cuando nos hablaba de justicia, de derechos humanos, de ser buenos ciudadanos. ¿En qué me había convertido? En la antítesis de todo lo que ella representaba. La noche señalada, me paré frente a su casa.
Las luces estaban encendidas. Podía ver su silueta a través de la ventana de la sala. Estaba sentada en un sillón, leyendo un libro. Llovía, una lluvia fina y triste, como si el cielo llorara por lo que estaba a punto de pasar. Saqué el arma. Mis manos no temblaban. Estaban muertas, como el resto de mi cuerpo. Toqué la puerta. Cada segundo de espera fue una eternidad. Ella abrió. Llevaba unos lentes para leer y un suéter tejido de color azul. Cuando me vio, su cara se iluminó con una sonrisa genuina, cálida. Santiago, qué sorpresa, hijo. Pasa, no te mojes. ¿En qué te puedo ayudar? Esa sonrisa me rompió en 1000 pedazos. Por un segundo, vio al niño que fui, no al monstruo en el que me habían convertido. Señorita Gaby. Mi voz se quebró. Su sonrisa se desvaneció lentamente cuando vio el arma en mi mano. Sus ojos, grandes y amables, se llenaron de una tristeza y una comprensión infinitas que me dolieron más que cualquier bala. No gritó, no suplicó, no corrió. Solo me miró fijamente y susurró. ¿Por qué, Santi? ¿Por qué tú? No pude responder. No había respuesta que justificara el horror. Solo el siseo del disparo en la noche silenciosa y el sonido suave de un libro cayendo al suelo. Salí de ahí y caminé bajo la lluvia, sin rumbo. Ya no era Santiago. Ya no era el fantasma. No era nada. Solo era un hueco, una ausencia, un eco de un grito silencioso. Había matado a la única persona que veía algo bueno en mí, y con ella había matado la última pizca de mi propia alma. Después de lo de la maestra, me volví una máquina, un autómata sin alma. Hacía lo que me ordenaban sin preguntar, sin sentir. Matar era como respirar, una función mecánica. El comandante Sombra estaba satisfecho. Me había quebrado por completo. Ahora era suyo, un perro fiel y sin conciencia. Pero algo dentro de mí había muerto esa noche. Y algo más, algo oscuro y rebelde, una semilla de autodestrucción, había empezado a crecer en su lugar. El deseo de que todo terminara. La gota que derramó el vaso, el punto de no retorno, llegó unos meses después. El cártel rival nos había dado un golpe duro. Mataron a uno de nuestros contadores principales. En venganza, Sombra ordenó un ataque contra la familia del jefe de sicarios de los Contras. Me llamó a su oficina. Quiero que no quede ni el perro, fantasma. Vas a entrar a su casa esta noche y los vas a reventar a todos. Al tipo, a su vieja y a sus 2 mocosos, uno de 8 y una de 6. Quiero un mensaje claro, que les duela hasta el tuétano. Los niños. Había cruzado todas las líneas rojas imaginables. Me había revolcado en el lodo y en la sangre hasta el cuello. Pero eso era un abismo al que no podía, no quería, asomarme. Recordé a los hijos de don Nacho, a los niños que saludaban a la profe Gaby a la salida de la escuela. Me negué. Por primera vez en 3 años, le dije no al comandante. No voy a matar niños, dije, con una voz que apenas reconocí, pero que sonó firme. La bofetada me volteó la cara y me hizo probar mi propia sangre. Eres un puto pendejo sentimental. Te crees mucho porque pagamos el tratamiento de tu jefe. Tu vida y la de tu familia nos pertenecen. Vas a ir y vas a hacer lo que te digo. Esa noche, en lugar de ir a la dirección que me dio, tomé la única decisión que me quedaba. Agarré todo el dinero que tenía guardado, metí una pistola en mi mochila y me fui a la central de autobuses. Iba a desaparecer. Iba a huir a Estados Unidos, a cualquier lugar donde el nombre de El Fantasma no significara nada. Sabía que desertar era una sentencia de muerte. El cártel no perdona traiciones.
pero prefería morir corriendo con una bala en la espalda que vivir con las caras de esos niños en mi conciencia. Fue el único acto de rebeldía de mi vida. La primera decisión que tomé por mí mismo en años. Compré un boleto a Ciudad Juárez, sintiendo los ojos de todo el mundo en mi nuca. La cacería había comenzado. La libertad duró menos de 48 horas. El cártel tiene ojos y oídos en todas partes. Halcones en las centrales de autobuses, policías en su nómina, taxistas, vendedores ambulantes. Son un cáncer con metástasis en todo el país. Me bajé en Juárez, buscando un pollero que me cruzara. Estaba en un pequeño hotel de paso, de esos que huelen a cloro, a humedad y a soledad, cuando tumbaron la puerta. No eran policías, eran ellos. 4 sicarios con cuernos de chivo y la mirada vacía. No opuse resistencia. Sabía que era inútil. Me golpearon hasta que perdí el conocimiento. Desperté en el mismo lugar donde todo empezó. La bodega abandonada. Estaba amarrado a la misma silla de metal donde yo había matado a aquel hombre tantos años, tantas vidas atrás. El círculo se cerraba. El comandante Sombra estaba frente a mí, limpiándose las uñas con una navaja. Te di todo, fantasma. Poder, dinero, respeto. Y me pagas con esta mierda. La traición se paga caro, muy caro. No me torturaron físicamente. La tortura fue peor, fue psicológica. Me obligaron a ver fotos en su celular. Fotos de mi madre saliendo del mercado con las bolsas del mandado. Fotos de mi padre sentado en una silla de ruedas en el porche de nuestra nueva casa, tomando el sol. Mira qué bien se ve tu jefe. Sería una lástima que tuviera una recaída, ¿verdad? O que a tu jefecita le pasara un accidente, un secuestro express. Ese era el jaque mate. Podían matarme a mí, en ese punto ya no me importaba. Pero a ellos no. Me arrodillé y supliqué. Le ofrecí mi vida a cambio de la de ellos. Sombra se rió. Una risa que rebotó en las paredes de la bodega. Tu vida ya no vale nada para mí. Pero tienes suerte. Justo ahora, los putos marinos andan haciendo mucho ruido por la zona. Nos están jodiendo el negocio. Un traidor muerto no sirve. Pero un traidor famoso en la cárcel, calladito por 30 años, puede ser muy útil. No entendí a qué se refería hasta que llegaron. No sus hombres. La marina. Una redada. Hubo un tiroteo infernal afuera. El comandante y sus hombres se enfrentaron a ellos para cubrir su propia huida, y a mí me dejaron ahí, amarrado, como carnada. Cuando los marinos entraron, me encontraron a mí, un mocoso de 17 años, golpeado, junto a un arsenal de armas largas. El cártel no me entregó. Me usaron como un fusible. Me plantaron para que el gobierno tuviera su trofeo, su duro golpe al narco, que saldría en las noticias de la noche, mientras los verdaderos responsables se escapaban por la puerta de atrás. Me convirtieron en su chivo expiatorio para comprar su propia tranquilidad. El gobierno necesita sus victorias, Santi. Me había dicho Sombra antes de irse. Y nosotros necesitamos que nos dejen en paz. Hoy, tú eres el costo de hacer negocios. Y aquí estoy. Me juzgaron como adulto por la gravedad de los crímenes. Homicidio calificado, delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del ejército. La lista seguía y seguía. Me dieron la pena máxima. Mi vida se acabó a los 17. Mi padre murió hace 6 meses en su cama. Nunca supe si fue por la enfermedad o por la pena. Mi madre no sé dónde está. Tuvo que desaparecer, cambiar de nombre, para que el cártel no la encontrara y la usara para silenciarme. Lo perdí todo. Absolutamente todo.
Estoy sentado en esta caja de concreto, a miles de kilómetros de la nada, y me pregunto por qué hablo. No es para buscar perdón. Sé que para mí no hay cielo ni redención. No es para reducir mi condena, porque no hay nada que reducir. Hablo porque es lo único que me queda. La señorita Gaby solía decir una frase en clase, una frase de la Biblia. La verdad os hará libres. A mí no me va a liberar de esta celda de 2 por 3. Pero quizá mi verdad pueda impedir que otro niño, en otro pueblo polvoriento, hambriento y sin esperanza, caiga en la misma trampa. Si me estás escuchando, si eres un morro como yo lo fui, si estás en un barrio donde la vida no vale nada y ves las trocas, el dinero fácil, las armas, la falsa promesa de respeto, corre, corre lo más lejos que puedas. No es una vida de poder, es una vida de esclavo. No serás un jefe, serás una estadística, un cuerpo en una bolsa negra tirado en un baldío. Cambiarás tu alma por un par de tenis de marca y la ilusión de ser alguien. Una ilusión que dura lo que tarda una bala en atravesarte el cráneo. Te usarán, te exprimirán hasta la última gota de tu juventud y de tu humanidad. Y luego te tirarán como a un trapo viejo, como me tiraron a mí. No hay honor, no hay lealtad, solo hay un negocio manejado por demonios con corbata que se hacen ricos con tu sangre. Me llamo Santiago. Me decían el fantasma. Y cada noche, en esta oscuridad absoluta, la única cara que veo es la de mi maestra. Me mira con sus ojos tristes, justo como en ese último segundo, y me pregunta por qué. Y yo, después de todos estos años, de todo este infierno, sigo sin tener una puta respuesta.